Hola, hola, hola. Tengan buenos días todos. Nuevamente, pues aquí esperando que el Señor Dios haya tenido con ustedes la buena voluntad como la ha tenido conmigo, de brindarnos el día de hoy la oportunidad de levantarnos, como siempre se los he dicho, de disfrutar de las bellezas de la vida y gracias al Señor pues tener la salud que bendito sea a Él, pues ahorita la tenemos. Agradecer siempre, en primer lugar, a quienes hacen posible estos espacios del programa Vive, apoyo para el duelo, así como también a funerarias La Auxiliadora y capillas memoriales, quienes nos han permitido estos espacios semana a semana para poder estar compartiendo con ustedes. Agradecerles porque nos permiten llegar hasta la intimidad de su hogar, así como también a los trabajos donde ustedes ahorita están desempeñándolo. Saludes a todos mis amigos, personal del Seguro Social de Sonsonate, así como también de todo el Seguro Social del país. Mis familiares que están también pendientes. Gracias, primo Marlon, por estar pendientes de esta invitación y a todos los que demás que se van a ir sumando en la medida que vayamos platicando todo esto. Bendiciones, Mayra Marroquín, un gusto que siempre nos sintonice. Esperamos que todos estos videos sean de ayuda tanto para ustedes como para sus familias y amigos. Recuerden que lo que pretendemos nosotros al hacer estos videos no es más que llevarles un mensaje positivo. No queremos ser alarmistas, no pretendemos crear más temores en ustedes sobre todas las situaciones que están pasando. Uno de los objetivos de nosotros es que ustedes estén bien informados. Por mi parte, pues mi tarea más que todo es investigar, indagarme, tratar de separar lo que en realidad es aparentemente verdad y lo que no. Como yo les he dicho, pues humildemente mi tarea pues es recolectar información y traérselas a ustedes. Ninguna de la información que yo les puedo dar es propia, no es inventiva mía, no es algo distinto a lo que ya se conoce. Lo único que hacemos es encauzar la información para que sea una buena información. Un pueblo educado pues es un pueblo que va a conseguir sanidad y también aparte de eso en estas épocas de coronavirus que estamos viviendo, situación difícil que necesitamos nosotros la ayuda de alguien que nos oriente y de la forma en la que hacemos. Ustedes han revisado en las diferentes plataformas, Facebook y todas las otras cosas que hay, muchas de las informaciones que llegan y que son informaciones técnicas, son informaciones que vienen en base a cuestiones científicas, pero que se hace un poco más difícil digerirlo para la población en general. Médicos y epidemiólogos estamos acostumbrados en ese ritmo de la información, pero la idea es llegar hasta ustedes. Agradecerles porque gracias a su audiencia, pues hemos tenido la sorpresa que hemos alcanzado más de 11.000 personas a las que estamos ayudando de una u otra manera. Información, tranquilidad, un mensaje de optimista. Hemos venido en el caminar de los ya esta es la tercera intervención que tenemos, tratando la manera de llevarles a ustedes cosas distintas. Hemos tenido a bien el día de hoy modificar un poco la agenda en el sentido de darles información a ustedes de lo que ya existe, pero que a raíz de la situación que afrontamos de la epidemia de COVID, como que estamos relegando algunas cosas que son, pero siempre importantes para todos nosotros. Saludos, Irma, gracias por sintonizarme. Espero que pueda ver también los otros videos que anteriormente ya habíamos editado. Pues el tema de ahora es aquellas enfermedades que están siendo, digámoslo así, desatendidas. No significa que los hospitales no estén atendiendo pacientes. No significa que la medicina para... Sandri, saludos. A la orden, Sandri. No significa que los hospitales no estén trabajando en eso, que los médicos no estén trabajando en eso, que las farmacias no estén despachando los medicamentos. Se trata de que la situación por la que estamos pasando nos ha robado la atención y la hemos dirigido a cosas que, si bien es cierto, son difíciles de manejar, que son letales porque tienen mortalidad, pero también hay otras que son mucho más graves y que no le hemos puesto tanta atención. Isabel Tadeo, a la orden.
siempre para servirle, y espero que usted comparta todo esto para que su familia y amigos sepan de todo lo que nosotros hablamos. Gracias, Isabel. Bueno, ¿cuáles enfermedades estamos pretendiendo hablar? Enfermedades que son crónicas para nosotros, diabetes, hipertensión arterial y muchas otras que puedan aparecer. Solo quiero traer un dato. El día de hoy estaba revisando yo las cantidades o las cifras estadísticas que tenemos a la fecha de la cantidad de pacientes que están siendo positivos a COVID y la mortalidad también que tenemos. Y me tomé la tarea de revisar hoy precisamente en la mañana. Aquí en los Estados Unidos ya andamos por el 1.4 millones casi de personas positivas y casi 81,000 pacientes que han fallecido a raíz del coronavirus. Vuelvo y repito lo que en otras ocasiones les he dicho. Definitivamente cualquier enfermedad lleva como etapa final la muerte si no se logra tratar a tiempo, si no se conoce, como el caso que tenemos ahorita, y mucho más difícil en el caso de los virus, porque no existen tratamientos específicos para matar virus. Un virus que es nuevo, un virus que no lo conocemos, un virus que nos va dando cada vez facetas distintas, obviamente la mortalidad va a ser porque no hemos aprendido del virus. Si lo ponemos como un ejemplo, el virus de del VIH, en la época que apareció, hubieron muchas muertes porque no se conocía. A la fecha no existe una vacuna para el virus, pero sí hay tratamiento que lo retrasa. Entonces la mortalidad cambió. Caso parecido a este. Gracias a Dios que este es un virus que aparentemente va a ser fácil de controlar. Hoy en la mañana me despertaba con la noticia de que ya Israel está trabajando en un tipo de fármaco que va a servir para controlar el virus. Alba Rosalina, placer saludarles. Gracias por sintonizarnos. Nuevamente, agradecerle a Vive, Apoyo en el Duelo, a Funerarias La Auxiliadora, así como Capillas Memoriales que nos permiten estar con ustedes. La licenciada Cecilia González, quien es la persona con la que nos hemos contactado y con quien hacemos estas intervenciones. Antonieta Lucha, quien es la persona que técnicamente me está coachando para que yo vaya en el caminar de esto aprendiendo. Gracias a todos por el apoyo. Pues volviendo al tema, entonces, les mencionaba esta cantidad de pacientes. 1.4 millones en Estados Unidos, 81 personas fallecidas. En El Salvador, para el día de hoy estaba viendo que son 985 casos positivos con 17 fallecidos. Como les decía la vez pasada, cada país está manejando la epidemia de la manera que aparentemente más convenga. No podemos decir quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal. Los resultados se van a ver a corto, mediano, largo plazo. Mencionaba también además la comparación que hacíamos entre países que son subdesarrollados con culturas y economías de un alto nivel, y lo comparábamos porque muchos decían de que la diferencia entre mi país, El Salvador. Ceci, buenos días, gusto de saludarla. La diferencia entre mi país, El Salvador, con los países subdesarrollados es la cultura, pero les mencionaba yo que en El Salvador la cultura va amarrada de la economía. Entonces la cultura de la venta informal, la cultura del negocio, la cultura es distinta. Entonces se nos ve obligado a que, aunque tengamos la necesidad o el riesgo, tengamos el riesgo de que si salimos nos podemos infectar, pero la necesidad es más grande por la economía, y así va. Yo espero en Dios que El Salvador pues pueda salir adelante de esto. Pienso yo, es un criterio muy personal, que luego de pasar esta fuerza de la epidemia vendrá otras cosas que tendrán que salir adelante, como es la economía, que aparentemente eso va a ser a largo plazo. Incluso los países económicamente estables van a tener problemas. No lo digo yo, lo dice la literatura de los economistas, pero que ese va a ser otro tema que tratar y no me compete a mí. La parte que me compete a mí es decirle nuevamente a ustedes que los números pueden ser alarmantes. Se imaginarán ustedes en Estados Unidos 81,000 personas fallecidas por COVID, pero repito, la población de Estados Unidos es de 327 millones de habitantes. Vámonos para El Salvador con 6.6 millones de habitantes y los fallecidos son 17. Lamentable cada muerte que vaya por coronavirus. Pero lo que yo quiero llegar es que, y les decía yo, las matemáticas no funcionan en medicina. O sea, no significa que me dio virus, me muero. No funciona de esa manera. Siempre hay factores que pueden predisponer a que la fatalidad aparezca.
el paciente que llegó positivo con COVID termine falleciendo. Traigo nuevamente a ustedes el comentario que hacía sobre mi familiar, mi sobrino. Justo ayer platicábamos, ya se incorporó al trabajo, su examen aparentemente salió negativo, con 4 semanas de tos, calentura, terminó con una neumonía y su examen salió negativo. Ayer se presenta al trabajo un amigo ecuatoriano que salió positivo a COVID y sin embargo no tuvo ningún síntoma. Y eso es la gran mayoría de los pacientes. Repito, el temor es el peor enemigo que tengamos porque nos crea parte de ansiedad, estrés, muchas dificultades, y eso incluso puede traer otras situaciones distintas a nuestra vida, ya más difíciles. Entonces hay que mantener la calma. He visto con mucha preocupación que los amigos y vecinos y familiares de allá de mi pueblo, Huayúa, aparentemente ya llegó un caso positivo y se han activado todas las alarmas. Esa es la parte que le compete al Ministerio de Salud porque ellos saben los protocolos que tienen que seguir. Y no significa, porque según veo yo en las redes sociales, como que ha generado aquel morbo de quién es, y para saber por qué la necesidad de saberlo. ¿Será porque entonces vamos a ayudar? ¿O será nada más por saber quién es y alejarnos de ellos? Una de las cosas que se hablan en informaciones generales, por ejemplo, es el hecho de que dicen que detrás de un paciente COVID positivo hay 8 más. Haciendo esas cuentas, entonces El Salvador andaría no por 985 positivos, andaría casi por los 8.000. Y de los 8.000 positivos que pudieran haber, fallecidos 17. Y de esos 17 hay como 3 o 4 que aparentemente no fue su causa directa el fallecimiento por coronavirus. Pero ahí están los datos. Son números, no son números fríos, sino que son números algunas veces calculados con mediciones estadísticas médicas, pero que no tienen que ser números para que nos alarmen. Los números no se pueden interpretar así. Hay muchos factores, muchos factores. Por ejemplo, la cantidad de pruebas que se han hecho. No sabemos en realidad qué porcentaje de la población ya fue infectada y que no tiene ningún síntoma. Así, hay casos fatales, yo no lo niego, pero no podemos estar nosotros en nuestras casas o en nuestros trabajos con aquel temor exagerado a no salir, no. Seamos prudentes, sigamos las recomendaciones como lo hemos dicho desde el principio y sobre todo tengamos fe en el Señor y que Él nos va a proteger. Y si el día de mañana salimos positivos, no va a significar que este es ya nuestra muerte, sino que primeramente Dios eso tiene que pasar sin ningún problema. Esos son los números estadísticos del COVID. Al parecer a nivel mundial van cerca de 280.000 fallecidos a nivel mundial. ¿Cuánto es la población del mundo? Cerca de 753.000 millones de habitantes. 753.000 millones de habitantes. Eso es lo que vivimos en la Tierra. Y de estos han fallecido por COVID 280.000 pacientes. Lamentable. Pero mire, no el COVID es la única. Ahora sí, porque está en esta época de la epidemia. Revisando los datos de las enfermedades que muchos padecemos, diabetes, hipertensión, toda esta. Licenciada Estrada, gusto de saludarle, a la orden. Aquí estamos siempre para servirle y gracias por mantenerse con nosotros. Sí, licenciada, así tiene que ser, mantener la calma porque esto no es el apocalipsis. Esta es una de tantas enfermedades. La vez pasada hablamos de la epidemia del 1918, una epidemia que se manejó mal porque se desconocía. Ahora, gracias a Dios, tenemos muchos instrumentos para poder manejarla. Julita Molina, saludos. Les decía, miren, los números son exageradamente escalofriantes si los vemos de esa manera. En el mundo hay 422 millones de pacientes con diabetes, entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, 422 millones. ¿Saben cuántos fallecen al año por diabetes mellitus? Son 4.2 millones al año de fallecimiento por diabetes mellitus. Eso significa, si hacemos los cálculos de 4.2 millones, andamos que son casi por mes, son 350.000 pacientes mensuales falleciendo en el mundo por diabetes mellitus.
Si lo ponemos por día, andamos casi por cerca de 11.000 pacientes diarios falleciendo en el mundo por diabetes mellitus. Es una epidemia, y es una epidemia que no tiene corto plazo. Es una epidemia que, lejos de que vaya desapareciendo, va incrementándose, va incrementándose. Diabetes mellitus. Hipertensión arterial, otra de las grandes enfermedades crónicas. Son 7.5 millones de pacientes los que fallecen al año. 7.5 millones al año. Estos datos actualizados al año pasado. ¿Cuántos pacientes hipertensos hay? Lucia Alvarado, gusto de saludarle. Geraldina Alvarado también, desde El Salvador. Muchas gracias por acompañarnos. Se imagínense, hipertensión arterial, 1.000 millones de pacientes hipertensos. 7.5 millones falleciendo al año por hipertensión arterial. Mire, estos datos son datos de la OMS. Son datos que están documentados. Los que están documentados, los que consultaron y los que fallecieron en hospitales y le hicieron un diagnóstico definitivo. Pero mucho más probablemente que no tengan acceso a la salud, podrán haber fallecido de esto y no tenemos esos datos. ¿Se imagina? Son millones. Ahora bien, si es cierto, el COVID es una preocupación latente, es una preocupación que nos llegó así de repente, y obviamente porque el desconocimiento lo estamos manejando de esa manera, y porque muchas veces también quienes se encargan de darnos la información, con las intenciones que sean, Walter, saludos, con las intenciones que sean, la información va, digámoslo, un poquito cargada para que nosotros hagamos caso. Y volvemos a la cultura. Es que si no le decimos de que se van a morir, entonces no van a hacer caso. Si usted sale, se muere. Si usted sale, se muere. Si usted se infecta, se muere. Y no es así. Ya lo hemos platicado en muchas ocasiones. Oiga los datos. Son millones de pacientes muriendo por hipertensión arterial y por diabetes. Son datos alarmantes. En salud manejamos un parámetro que se llama la esperanza de vida. ¿Qué significa la esperanza de vida? Pongamos, en la década de 1980 nació una cantidad de, en esa década nacieron tantas, o en un año nació, pongamos una cifra, en ese año nació una cantidad de X de personas. ¿Cuánto tiempo esas personas pueden llegar a vivir? ¿Cuánto? Esa es la esperanza de vida. Desde el momento que nacieron, ¿cuánto le proyectan vivir? ¿Y de qué depende eso? Yo estaba revisando los datos y en El Salvador la esperanza de vida en promedio, o sea que hombres y mujeres en El Salvador, en la situación actual tenemos la posibilidad de vivir hasta los 78 años. Vivir relativamente bien, 78 años. Hay una diferencia en El Salvador en cuanto a la mujer y el hombre. Perdón, en El Salvador son 75 años. La mujer puede vivir hasta los 78 años y el hombre hasta los 71. De ahí se saca el promedio. En El Salvador la esperanza de vida al nacer, o sea que el que nació en estas situaciones puede cambiar. Pero el que nació el año pasado tenía la esperanza de vivir hasta 75 años. En los Estados Unidos la esperanza de vida es hasta los 78 años. Andaba mejor. Pero repito, todo esto depende de los factores en los que se esté viviendo. Hasta hace unos 5 años Estados Unidos andaba cerca por el 79 de edad para vivir. Pero aquí le achacan que haya bajado al consumo exagerado de drogas. Hay casi 700.000 muertes por sobredosis de drogas. Su esperanza de vida se acortó. Cuba, que es uno de los países que tiene uno de los sistemas de salud muy buenos, anda cerca por casi el 80 años. Traigo estos datos, ¿por qué? Porque dentro de la esperanza de vida tiene mucho que ver el hecho de que seamos saludables, que tengamos muy buenos sistemas de salud, que tengamos principalmente educación. La esperanza de vida no se basa en que tengamos los mejores hospitales de tercer nivel para atender complicaciones. No se basa en el hecho de que tengamos muchos ventiladores. No, se basa en que la población sea educada desde el principio, que la población tenga el acceso a la salud. Licenciada Mirón, placer saludarla. Saludos a todos los compañeros y amigos, licenciada. Esa es la esperanza de vida. Como cosa paradójica, ahora que resulta con la epidemia, uno de los países más sanos hasta el año pasado, en el orden, España, Italia.
¿Por qué España e Italia son de los países considerados como más sanos hasta el año pasado? Era porque en realidad ellos tienen servicios de salud muy favorables, y no necesariamente porque tengan muchos hospitales de tercer nivel, sino porque dentro de todos los impuestos que generan cada uno de los que trabajan, mucho de ese impuesto va destinado al área de la atención primaria en salud. O sea, evitar que aquel paciente vaya a ser obeso, evitar que aquel paciente vaya a ser hipertenso. Entonces, por eso es que sus años de esperanza de vida son mucho mejores, porque su salud es mucho mejor. Ahora habrá que ver con toda esta situación que se dio y si el virus sigue circulando, si la esperanza de vida se mantiene igual. La diabetes mellitus, como una de las enfermedades que yo le menciono que son terribles, viene acompañada de muchos factores, porque una diabetes no se desarrolla solo por comer azúcar. Por años nosotros hemos venido creyendo, y mucha población así lo considera. Recuerdo que si uno comía mucho sal, que le decía la mamá, no comas mucho sal porque te vas a hacer burro. Si comía mucho azúcar, que decía, te vas a hacer diabético. Y así venían, porque así. Pero fíjense que esto de las enfermedades, igual que como les mencionaba en las otras ocasiones, históricamente vienen desde muchos conocimientos básicos hasta lo que hoy conocemos ya en medicina. La diabetes, por ejemplo, no es la excepción. Se imaginarán ustedes que en las épocas anteriores los diagnósticos para el paciente diabético se hacían en base, y por eso le llamaban algunas cosas raras, pero si el paciente orinaba y llegaban hormigas o moscas, se consideraba que ese paciente era potencialmente diabético, porque por la orina estaba excretando azúcar. Hubieron muchos acontecimientos históricos importantes para llegar a lo que ahora tenemos. Se hicieron estudios en perros. La diabetes mellitus no es porque comemos mucho azúcar. La diabetes mellitus es porque nuestro cuerpo perdió la capacidad de procesar los azúcares, y entonces ese azúcar que debería de ir a otra parte del organismo se va al torrente circulatorio y nos causa estragos a todas partes. Cuando me preguntan a mí, doctor, ¿y cuáles son las complicaciones de la diabetes? Exageradamente son infinitas, porque sangre hay en todo el cuerpo. Vámonos con ceguera, problemas de los nervios, neuropatías. Pueden ser, ahí ustedes ven pacientes que sufren de úlceras o llagas, como las conocemos, en los pies y que terminan en amputaciones. Pueden ser problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas cerebrales. Exageradamente la cantidad que hay de pacientes con complicaciones por diabetes mellitus. La historia nos deja a nosotros muchos legados, porque todas estas prácticas que se vinieron haciendo, prácticas o ensayos en animales, un perro que le quitaron el páncreas, porque en el páncreas es donde se produce la insulina, y la insulina es lo que permite que el azúcar entre a la célula. La célula está aquí, la insulina llega, agarra el azúcar y la mete adentro de la célula, que es donde tiene que servir. ¿Qué pasa en el paciente diabético? Que ya sea porque su páncreas no funciona adecuadamente y la cantidad de insulina que produce es muy poca. Entonces el azúcar, en vez de entrar a la célula, se queda fuera de la célula, y ahí es donde da los problemas. El azúcar es buena y es necesaria para el funcionamiento normal del cuerpo, pero para eso tiene que haber un control. ¿Quién controla eso? El páncreas. ¿A través de qué? Insulina. Entonces, el paciente que sufre de diabetes mellitus es porque su cuerpo ha perdido la capacidad de procesar el azúcar o meterla dentro de la célula por falta de insulina. Doctor, pero dicen que hay dos, que hay una de los niños y otra de los adultos. Sí, es lo que se considera como la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es aquella que no tiene insulina, se da en los jóvenes. Estos pacientitos, sus esperanzas de vida, según lo que hablamos, es mucho más corta si no tiene un tratamiento pronto. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que hay es ausencia o muy poca insulina. Aquí he visto en los Estados Unidos jóvenes que usan unos aparatitos conectados a su piel, y el aparatito automáticamente dice los niveles que tiene de azúcar, y en base a eso le produce la cantidad de insulina que necesita. Morena, gusto de saludarle. Gracias, un placer poder servirles.
Así funciona aquí en los Estados Unidos, pero en los países donde nosotros estamos todavía seguimos con las inyecciones de insulina y algunos medicamentos que se ocupan ya para bajar el azúcar. En el paciente joven definitivamente va a necesitar su tratamiento de insulina. El paciente adulto que desarrolló la enfermedad, pues entonces ya puede necesitar algunos medicamentos tomados. Esta enfermedad sí cobra importancia por las complicaciones que se puedan presentar. ¿Qué factores entonces están envueltos en todo eso? Mire, son factores que son perfectamente modificables. Pero ¿de quién depende eso? No depende del Estado. El Estado lo que proporciona es mucha educación. Los compañeros que trabajan en educación en salud, los médicos familiares, los médicos de atención primaria, que son los que están en primera línea para atender al paciente, darle educación. Una vez el paciente se considera diabético o hipertenso, entonces viene la educación. ¿Qué tipo de alimentación tiene que consumir? ¿Qué es lo que tiene que evitar? No solo es el tratamiento, hay el tratamiento que si bien es cierto es de mucha ayuda, un buen porcentaje, pero también está la educación, el ejercicio y sobre todo los cambios en los estilos de vida. Estilos de vida como el sedentarismo, los que tuvimos suerte de trabajar en oficinas, pasar casi todo el día sentados, los que tienen acceso o tuvimos acceso a la comida chatarra, los que consumimos alcohol o tabaco, los que tenemos niveles de estrés exagerados, los que padecemos de insomnio. Cuando juntamos todos esos factores, entonces la posibilidad que aparezca una enfermedad como la diabetes y la hipertensión es mucho mayor. Esos estilos de vida que son fácilmente modificables, ¿cómo? Bueno, dentro de mi rutina puede estar el hecho de hacer ejercicio, un factor que lo vamos a ir eliminando. El consumo de tabaco y alcohol, lo disminuimos, lo quitamos, que sería lo ideal, mejoramos todavía. La comida saludable y si es necesario, pues, e indispensable, el consumo de los medicamentos. Y se logra, esto está pero comprobado. Mire, en mi familia, como en todas las familias, tenemos una hermana rara. Mi hermana rara, enojona, toda, pero es obsesiva. Nosotros somos 7 hermanos. De mis 7 hermanos, pues 6 son de hermanos por parte de mi mamá, porque también hay otro hermano, pero 6 son diabéticos y la mayoría son hipertensos. Pues el Señor ha sido bondadoso conmigo y hasta el día de hoy yo no he desarrollado ninguna de esas dos cosas a mis 50 años de edad. Pero esta mi hermana, la rara, la que es enojada y la que siempre nos anda regañando por todo, cuando a ella se le detectó este problema de azúcar, tomó aquella decisión y dijo, no, me preguntó a mí y me dijo, ¿cómo puedo controlar esto sin medicamento? Mira, eso es difícil, considerando que la mayor parte de pacientes no siguen las indicaciones, por los motivos que sean. Pues no, entonces vino ella y ya se puso una dieta estricta. Para ella el consumir azúcares, sodas y todo eso es un veneno. En mi familia hacíamos nosotros la broma porque nomás veía llegar ella a su casa, que llegamos con gaseosa, decía, ahí vienen con el veneno. Pero de esa manera se controló. De niveles de 200 y pico de glicemia llegó a controlarse ya niveles aceptables. ¿Se puede? Sí. La experiencia nos da a nosotros la pauta para decirles con toda certeza, sí se puede. Pero ¿de quién va a depender eso? De cada uno de nosotros. El riesgo de morir por diabetes existe. ¿Y cómo se complica más? Cuando no seguimos las indicaciones adecuadas, cuando somos malos pacientes. He tenido yo, no digamos la suerte, pero el conocimiento de ver pacientes que si ahora comieron más, entonces se toman doble pastilla porque consumimos muchos carbohidratos y hay que bajarlo. Otros pacientitos que el fin de semana se toman sus cervezas, dicen, no, como puede contrarrestar, entonces yo el viernes ya suspendo las pastillas para no tener problemas. En ese sentido, vamos haciendo que la esperanza de vida se vaya cortando más y lo que sucede es que las complicaciones pueden aparecer. Mire, la diabetes, que es la que nos vamos a centrar ahora por cuestiones de tiempo, primeramente Dios, en otro programa vamos a tocar la hipertensión porque también es grave, pero con el caso de la diabetes, el presupuesto de la nación o el presupuesto de la salud destinado a pacientes con complicaciones de la diabetes es grande. Un paciente que tenga la necesidad de llegar porque se complicó con una insuficiencia renal, llegar a usar equipo de hemodiálisis o ser un paciente renal que amerite, es un gran gasto, tanto económico,
tanto como un desgaste familiar y no digamos un desgaste a la salud del paciente. Son pacientes que pueden, como su única solución terminal es un trasplante de riñón, y no cualquiera va a conseguir un riñón a la mano, ni otro va a estar en la disponibilidad tan fuerte de entregarle un riñón porque le está entregando la mitad de su vida. Imagínense en el caso de un padre de familia que le detectan insuficiencia renal por una diabetes maltratada. ¿Qué pasa? Su hija es compatible, su hija le dona un riñón. Como la diabetes está asociado también a la herencia, esta niña que le dona el riñón, cabe la posibilidad de que se desarrolle una diabetes. Cabe la posibilidad de que dentro de su complicación de diabetes aparezca insuficiencia renal. Ajá, y ya le donó un riñón a su papá. Las complicaciones de la diabetes aparecen en su mayor parte porque no llevamos adecuadamente los cuidados que nos han dado. Eso es lo que sucede. Medicamentos hay, insulina hay, medicamentos tomados hay, pero cuando nosotros no consideramos todas las demás cosas que no son solo medicamentos, porque hay muchos pacientes que dicen, no me baja el azúcar. Ajá, pero hay que ver qué condiciones están. No, pues lo que pasa es que como comía demasiado, entonces hoy resulta que no puedo dejar ese estilo de vida y de escondida bajo o voy a la refrigeradora, me como algo porque si no mi cuerpo me lo pide. Y de esa manera entonces nos vamos haciendo más difícil. Lo que la gente conoce, digámoslo de esta manera, como la resistencia al medicamento. Cada vez van usando más, cada vez van usando más. En el paciente adulto se empieza con medicamentos y con dosis poca. En la medida que no va bajando, se le va subiendo. Muchos de los médicos hemos tenido aquella curiosidad de ver por qué no baja el azúcar y preguntarle a su paciente, mire, pero ¿qué está sucediendo? Pero muchas veces no, el médico que está con atención clínica y no tiene aquel tiempo suficiente para preguntarle, llega y le dice, mire, su azúcar sigue alta, le voy a subir otra dosis, le voy a subir otra dosis, y cuando viene sintiendo está en dosis tope de medicamento. ¿Y cuál es el siguiente paso? La insulina. Pero porque no hubo una historia, no hubo unas preguntas adecuadas para el paciente para poder entrar en eso y decirle, bueno, hay cosas que no está haciendo bien, dígalas y tratémoslas, porque se pueden manejar todos esos cambios de estilo de vida que les digo. El sedentarismo, la comida chatarra, el alcohol y el tabaco, difícilmente cuesta y es muy tedioso el poder controlar los niveles de estrés. Y es uno de los factores determinantes tanto para diabetes como para hipertensión arterial. Está de más decirles que las farmacéuticas pues han tirado variedad de medicamentos para eso, pero repito, no es la clave del tratamiento. Cuando nosotros abordamos un paciente diabético y que ha tenido acceso a los servicios de salud, que se le ha dado su ayuda en información, educación, etc., aparentemente el sistema falló. Porque sí tuvo educación, porque sabíamos que era hijo de paciente diabetes y sin embargo desarrolló. Pero aquí es donde yo les decía en el programa pasado que la responsabilidad es compartida. En los servicios de atención primaria de salud, llámese consultas externas, unidades de salud, del Ministerio de Salud, etcétera, en los lugares donde se da la educación. Porque ya cuando llegan al tercer nivel por una complicación de la diabetes, ya no hay educación que dar, porque ya llegamos, o sea, fracasamos en el control de algo que pudo ser controlable. Difícil. Estos cambios de estilo de vida no son de la noche a la mañana, pero aquel que se lo propone lo consigue. Jóvenes están apareciendo con diabetes. Después de los 40 años aparecían las diabetes. Algunos han desarrollado en el embarazo, el azúcar se va para arriba y ya quedan como pacientes diabéticos. Muchos otros han sido alguna emoción, una impresión, porque hay un sistema en el organismo que produce de que hay una situación química adentro y que al final el paciente termina desarrollando una diabetes. Ojo, un paciente diabético controlado. En la charla pasada, Ceci Aguilar me preguntaba acerca de las complicaciones de COVID con el paciente diabético. Pero yo le decía que un paciente diabético bien tratado es un paciente con una, digámoslo así, una salud normal. Solo tiene una condición, pero que si está adecuadamente tratado y si el paciente pone de su parte, pues va a llevar su vida normal y la esperanza de vida va a ser igual o mejor que cualquier otro que no tenga ningún tipo de problema de diabetes. La obesidad, que es uno de los que viene
prácticamente es un factor común entre esto, entre el sedentarismo, el no hacer nada, no hacer ejercicio, el comer comida chatarra, malos hábitos alimenticios, etc. La obesidad en los países, yo estaba revisando y el primer país con la obesidad más grande a nivel mundial es Estados Unidos. ¿Y cuál le sigue? México. Bueno, Estados Unidos, el hot dog, las hamburguesas, la pizza y todo. Si aquí una pizza, usted pide una pizza y le cuesta que $14 a 2 pizzas grandes y se la llevan a su casa, sale fácil. En México, pues yo tengo ya casi un año de estar viviendo aquí en este país y lo que sale más fácil comprar es comida mexicana. Se compran las tortillas y todo ya está hecho. Cuando usted deja la comida ahí en el refrigerador y la saca el siguiente día, note el montón de grasa que está, porque es comida abundante en grasa. Y por eso es que México tiene el segundo lugar en pacientes con obesidad. Junto a la obesidad vienen el resto de factores. La cultura nuestra, y como humano, como persona no médica, pues lo hemos vivido en el sentido de que si no nos duele no nos afecta. No, pues yo estoy pasado de peso, pero yo camino bien, yo no me canso y todo, pero a largo plazo eso nos va a cobrar la factura. En los niños nos acostumbramos también que si el niño no tenía aquellas orugas en las piernitas y no era cachetoncito y gordito, el niño no estaba sano. En los niños, el hecho de que estén gorditos no significa que estén sanos. Y más si tenemos los antecedentes, venimos de familia con diabetes. Mi familia ha sido muy golpeada por la diabetes. Mi mamá murió en 1993 por una insuficiencia renal, por una diabetes maltratada. Luego falleció mi tío, hermano de mi mamá, y apenas hará quizás 2, 3 meses falleció mi tía, también de la misma descendencia. Se imaginarán en la línea de nosotros, hijos de nuestros, o sea, por ejemplo, mi mamá, los hijos de mis tíos, venimos con un riesgo bastante grande. Entonces nosotros tenemos una carga genética, por así decirlo, que no es más que la herencia de poder heredar esa enfermedad. En el caso mío, que yo hasta el día de hoy pues todavía no padezco de eso, pero mis hijos tienen la posibilidad de haber heredado ese gen de la diabetes. Entonces, siempre proyectándonos a raíz de los antecedentes, de ir buscando la forma de tener estilos de vida saludables en todos los sentidos. Y esa es una de las cosas que más cuesta, porque nos hemos venido acostumbrando a que si el azúcar no baja, pues vamos donde el doctor y que nos suban la dosis. Pero sí se logra. Las cifras, como yo les mencionaba al principio, son cifras alarmantes. Se imaginarán ustedes muriendo en el mundo cerca de 11.000 personas por diabetes. Es una cantidad exagerada. Hemos tirado la mirada para el COVID porque ahorita nos está golpeando fuerte y porque la información que nos están dando es una información de terror, de miedo. Si le da COVID se muere. Si usted va al súper y se infecta, se va a infectar y se va a morir por COVID. Mire, los riesgos existen en todas las enfermedades. Todas las enfermedades maltratadas nos pueden llevar a eso. El COVID no es la excepción. Pero como yo les decía en las primeras charlas, el paciente que se infecta de COVID tiene casi el 85%, si no más, de no padecer ni siquiera ningún síntoma. 85%. Hay un 15%, pongámoslo menos, un 13% que corre la posibilidad de tener síntomas entre leves y moderados y severos. Y es un porcentaje muy mínimo el que termina con la fatalidad de muerte. Esto tampoco significa para que usted diga, no, pues si de todos modos no me voy a morir y no uso mascarilla, no me lavo las manos. No, hay que tener ese cuidado. Hoy estaba viendo un anuncio, no sé, y como les digo, en las redes sociales se ve de todo. Decía que la OMS dice que para en junio desaparece el COVID y va a aparecer hasta dentro de una década. Es mentira. El virus no se muere. Porque todas esas cosas que le andan rociando a los carros o que le echaban encima a las personas no son virucidas, o sea, les quitan el virus de la superficie, pero muchos de los virus que andan circulando porque lo andamos dentro. Si se recuerdan ustedes de lo que hablamos de la gente y el huésped y el medio ambiente, el virus, si bien es cierto, cuando nosotros tosemos se va a la superficie, pero ¿dónde lo andamos llevando? En nuestro cuerpo. ¿Dónde se reproduce? En nuestro cuerpo. ¿Quiénes somos la fuente de infección? Los humanos. En este sentido, es una enfermedad que si bien es cierto nos llegó de repente, por eso se llaman epidemias, ¿ya? Porque se salen y llegaron de repente y se salen de la posibilidad de que sean controlables, pero tenemos esta epidemia que tenemos años de tenerla.
Con la epidemia del COVID tenemos la esperanza que alrededor de un año o menos, primeramente Dios, logremos estabilizar esta oleada, les decía, este golpe que nos ha dado, los hospitales saturados, no sabíamos qué hacer, que vaya pasando poco a poco. Allá alrededor de año y medio o 2 años, cuando tengamos las vacunas y nos pongan la vacuna, probablemente esto solo va a ser historia, pero la diabetes va a seguir viviendo con nosotros. Si ustedes se ponen a pensar cuántos familiares, cuántos amigos tienen ustedes que padecen de la enfermedad, jóvenes, adultos, niños, están padeciendo de diabetes. Y es una epidemia mundial. 422 millones de pacientes diabéticos. 4.2 millones muriendo cada año por complicaciones de la diabetes. Es una enfermedad que merece de mucha atención. Ojo, repito, no descuiden de las atenciones que se están pidiendo para protegernos del COVID. Pero la diabetes vive con nosotros día a día. Resulta hoy que las noticias, como esto no es algo así inmediato, no dicen a nivel mundial se están muriendo, ¿qué? Diario 11.000 pacientes por diabetes. No lo dicen porque como que pareciera que ya nos acostumbramos. No, la diabetes ahí existe. Un gasto exageradamente de dinero para atención de las complicaciones de los pacientes diabéticos. Las fuerzas ha venido cambiando. Si ustedes recuerdan con la historia del sistema de salud, ha venido cambiando después de ser hospitales, después de ser asilos y aquellos lugares donde las monjas atendían al paciente ya solo para que se muriera. Las cosas han venido dando vuelta en el sentido de que ahora lo que se pretende es darles información, educarlos a cada uno de ustedes para que sean ustedes mismos o nosotros mismos los que veamos para futuro qué es lo que queremos. Una buena salud, una salud regular, mediocre, o acortar nuestra esperanza de vida. En El Salvador, en la época de la guerra, como era un riesgo inminente salir, la esperanza de vida llegó apenas a 60 años, se imaginarán ustedes. ¿Por qué? Porque muchos de los hermanos que se metieron en la guerra, yo pues estaba pequeño en ese entonces, pero de los muchos hermanos que se metieron a la guerra, tanto de uno como otro bando, tenían el riesgo de morir jóvenes. Por eso es que se hizo muy grande, muy bajo el nivel de vida de años. Imagínense 70 años. Hoy estamos, gracias a Dios, como el 70 y algo %. Sí, Ceci Aguilar, eso es lo que está sucediendo. O sea, tenemos un emisor de información. No quiero decir nombres porque luego después en las redes sociales se imaginan cómo lo agarra uno, pero un emisor de información que lejos de traernos tranquilidad, un poco ser reservado en el sentido, nos ponen números estadísticos y nos comparan con otros países cuando dicen, si en tal lugar se fueron hasta allá, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Puede entenderse en el sentido de que culturalmente nosotros, si no nos ponen eso del miedo, las condiciones fueran otras, pero cuando la salud va pegada también a la economía, porque aquí puede haber un paso que va a ser difícil. O sea, vamos a restablecer la salud, pero después ya no va a haber economía, y como no va a haber economía, no va a haber salud, entonces el ciclo como que se va a hacer mucho más largo. Muchos de los países tomaron decisiones en el momento oportuno en base a apoyo científico, en base a los que saben de esas situaciones. Cuando la cuarentena se amplía cada vez más, entonces eso nos está dando la idea de que probablemente, yo no sé, como les digo, las decisiones las tomó cada quien en su gobierno, pero que las decisiones probablemente fueron apresuradas, no lo sé. Que se salvaron muchas vidas, bendito sea Dios que eso sucede así. Pero si ustedes ven ahora en El Salvador, el repunte apareció. ¿Para qué sirven las cuarentenas? Las cuarentenas no sirven para curar enfermedades ni para matar el virus. Sirve para controlar en un cierto momento para que no se desborden los servicios de salud. Muchos de los países iniciaron cuarentena tardíamente y ya están saliendo. Claro, hay vidas que tuvieron que pagarse, como en toda epidemia. Bendito sea Dios, en El Salvador son muy pocos y espero que siga siendo así. Pero el mensaje es para que esa información que nos están bombardeando y que el que padezca de virus de COVID va a morir, no es así, no es así. Sí es cierto. Dice, pues sí, pero es que se murió un señor, sí, porque siempre hay factores que también conllevan a que el virus puede ocasionarnos la muerte. Eso está ahí. Mire, pero es que había un fulano que murió y estaba sano.
No sabemos si tenía alguna otra condición también que estaba en problemado y que eso le condujo a la muerte. Yo pretendo, y lo he venido diciendo, no soy crítico ni tampoco pretendo que no les importe el hecho que esté el coronavirus permanentemente aquí. Yo lo que abogo es a que tomemos las precauciones adecuadas, pero que mantengamos la calma. O sea, repito, esta no es la apocalipsis. O sea, no todo el que tenga coronavirus va a morir. Eso no sucede de esa manera. O sea, no podemos. Vean los números, vean las estadísticas. Comparemos entonces con las enfermedades como la diabetes, la cantidad de personas que mueren. Y ustedes no han visto en las noticias. Yo no he oído al gobierno que diga, o por lo menos que saque las estadísticas de cuántos están muriendo en El Salvador a diario por complicaciones de diabetes. Porque es una epidemia, y es una epidemia que no se nos va a quitar este año ni el otro año. Yo pienso que en la medida que vayamos avanzando, los datos van a ir haciendo cada vez mayores, las muertes van a ir haciendo. Pero depende mucho, en el caso de la diabetes, el estilo de vida que nosotros tengamos. Esta es una charla informativa apenas con muy pocas cosas que les puedo compartir, pero para que ustedes vayan comparando y sepan también que tenemos enemigos alrededor. Y cuando hablo de enemigos son factores que nos pueden llevar a padecer de la diabetes y morir por diabetes. El COVID es un enemigo que llegó, pero la diabetes, la hipertensión arterial y todas las enfermedades crónicas son enemigos que viven con nosotros y que nos van matando de a poco y en cantidades grandes. Que la diabetes, si bien es cierto, es una enfermedad que puede llegar a ser mortal por las complicaciones, pero que también tiene una forma sencilla y fácil para controlarla. ¿Pero de quién depende? De la responsabilidad que tengamos cada uno de nosotros para poderla controlar. Yo pretendo, pues, de que de alguna manera ustedes, familiares, pacientes que sean diabéticos, no pierdan el horizonte que tienen de cuidarse bien con su diabetes. Y no sea medicina tras medicina, sino que también sea educación y sean como mi hermana, la rara. Miren ella, niveles controlados de azúcar, gracias a qué, a su obsesión y por quiere una esperanza de vida mucho mejor. Yo le digo rara con mucho cariño, ella sabe que la quiero, pero ese es el ejemplo a seguir. O sea, sí podemos controlarnos. No podemos nosotros empezar porque tiene sus efectos secundarios también los medicamentos que ocupamos de por vida. Hay un dicho que dice de que es más, puede ser peor la medicina que la propia enfermedad. Yo les agradezco mucho a ustedes por la atención que nos están prestando y por compartir todos estos mensajes. Me llena de mucho agrado ver que más de 11,000 personas hemos logrado llegar a sus hogares y que de alguna manera de todo lo que aquí hablamos algo sirva, ¿verdad? Que quede aquello en el bolsillo para ustedes, para sus familiares. Pretendemos seguirlos haciendo, repito, cuando ustedes tengan un tema de interés para ustedes, para su familia, pues háganoslo saber y nosotros con gusto vamos a buscar la manera de llevarlo a cabo. Agradecerle al programa Vive, Apoyo en el Duelo, Funeraria La Auxiliadora, Capillas Memoriales, licenciada Ceci González, Antonieta Lucha, porque somos el equipo con el que estamos trabajando con esto. Debo aclararles que esto no tiene ningún fin de lucro. Más que todo es el aporte que nosotros desde cada una de nuestras trincheras estamos queriendo darle a ustedes. Espero que esta charla haya sido de su agrado. Para la otra semana pensamos tocar la parte de la hipertensión arterial con todos los detalles que se puedan. Hoy ya he empezado a poder contestar, si usted se fijó, de las preguntas que ustedes me hacen aquí en directo, pues es parte del aprendizaje. Y si no, pues a través de mi Facebook o a través de la página Vive, Apoyo en el Duelo, también lo podemos conversar. Les agradezco mucho por su atención, espero haber sido a llenar las expectativas. Agradecerle nuevamente a Dios, en primer lugar, porque nos ha permitido estar ahora aquí. Espero verlos la próxima semana. Y pues siempre, seguir adelante, tranquilidad total, precauciones y poco a poco vamos a ver de qué manera vamos saliendo de esto. Agradecerles, saludos Ceci Osorio. La salida me ponga muy dulce. Me pregunta Ceci que si el hecho de
tendrá que ver que la saliva se le ponga muy dulce todo el día y que se necesita consultar, pues no es uno de los métodos diagnósticos para poder saber si existe diabetes. La orina, un simple examen de orina, pues le puede dar a usted la certeza de que si hay o no hay la posibilidad de una diabetes. No digamos una prueba en sangre, pero si hay antecedentes familiares y pueden haber algunos síntomas que no los mencionamos, pero que son mucho apetito, mucho comer, mucha sed y orinadera. Ya en medicina se consideraba como la enfermedad de las 3P, polifagia, que es comer mucho, polidipsia, que es tomar mucha agua, y poliuria, que es orinar mucho. 3P. Poli es comer, tomar agua y orinar demasiado. Se perdía peso y esos son. Entonces, si existieran esos síntomas, pues entonces hay que ver. Con la hipoglicemia, hay algunos que manejamos valores bajos de azúcar, 70. Entonces, el no consumir azúcar durante un periodo y someternos a un ejercicio hace que el azúcar baje y nos da. Yo padezco de eso y no, si por ejemplo comidas como los pancakes a mí me producen hipoglicemia. Yo desayuno pancake, pero al mediodía, si no he comido, empieza con sudoración de manos, sudan de las rodillas para abajo y es signo de hipoglicemia. También es de mucho cuidado. Saludo a Elis Menéndez, placer saludarle. Cecia Aguilar, gracias siempre por estar pendiente, espero que los compartan. Ya les digo, pues vamos a seguir abriendo espacios y esperamos que este sea ya una rutina para que de alguna manera nosotros les llevemos información. Agradecerles nuevamente, desearles muchas bendiciones y que el Señor los proteja, los cuide, tengan fe. De esto que está pasando vamos a salir, no descuiden las otras situaciones también por las que estamos viviendo. Pongámonos en oración y pidámosle a Dios que sea Él quien que nos dé la pauta para en qué momento vamos a salir de esto, pero pongamos lo que nos corresponde. Para mí, un placer saludarles y espero verlos la próxima semana. Dios me los bendiga.